Hola amigos de Ponte al Tiro, en esta ocasión vamos a platicar con Beatriz Guerrero Auna. Ella es candidata de Movimiento Ciudadano a la Diputación Migrante. ¿Qué tal, Betty? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tomarnos esta entrevista. Hola, Jazz, muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí con ustedes para poder ayudar un poco con el voto informado de la ciudadanía. Oye, Betty, platícanos porque, bueno, esta es la primera vez que escuchamos de esta figura, ¿no? Que es en específico para el Congreso de la Ciudad de México y en la que ya hay, si no me equivoco, y si es así, tú dime, alrededor de 12.600 personas registradas para emitir su voto en el extranjero, ¿no? Entonces, cuéntanos de qué va este tema, Betty. Bueno, un poquito de contexto sobre la Diputación Migrante. Es una de las 66 diputaciones de la Asamblea del Congreso de la Ciudad de México y dentro de estas diputaciones es una diputación de representación proporcional que solamente vota por ella la población de mexicanos de la Ciudad de México que viven en el exterior. Es decir, lo que tú mencionabas, 12.600 personas, 12.660 personas para ser exactas, que tienen credencial de elector, que se registraron, bueno, credencial de elector de la Ciudad de México y se registraron para votar en el extranjero, que esto significa que se registraron en el sistema del INE, ya sea para recibir una boleta en físico o para hacer su votación electrónica. Sabemos que el 20% de estas 12.660 personas lo hizo en medio físico y que el resto, el 80%, van a ser por medio electrónico. Eso es lo que sabemos hasta ahora de de cómo va a ser la votación. Oye, Betty, ayer se dio igual histórico el primer debate chilango, ¿no? El debate chilango en la plataforma del Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Mira, me sentí contenta. Pienso que uno de los acuerdos que tuvimos con la mayoría de las candidaturas fue que íbamos a poner por enfrente el tema de la migración por encima de los intereses partidistas. Creo que no en todos los casos se respetó, pero también creo que fue un debate interesante, un poco cortos los tiempos que se proveyeron por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México para poder expresar las propuestas, pero creo que muy profesional y muy útil para entender un poco cuál es el contexto de de la migración a otros países y la representación de las personas en el Congreso de la Ciudad de México, que es una de las ciudades que más proporciona capital humano a otras partes del mundo, específicamente Estados Unidos, que es el país donde está casi el 95% de la población que migra por parte de la Ciudad de México a otros países. Oye, Betty, y por ejemplo, digo, esta es la primera vez que se asume esta figura, 12.660 personas se registran para emitir el voto, pero digo, ¿cómo se va a legislar? ¿Cómo legislarías tú desde allá? ¿Cómo es? Pues cuéntanos, por favor. Todavía no existe lineamientos para saber cómo se va a hacer la legislación. Creo que la mayoría de las candidatas y los candidatos que estamos en estas elecciones estamos pidiendo que sea de manera virtual o híbrida. Y una de las razones por las que estamos pidiendo que los lineamientos se ajusten así es porque sabemos que ninguna de las personas que estamos como candidatos o candidatas a esta diputación somos personas que tengamos limitación para poder viajar a México. Pero creo que un gran grupo de personas que no van a estar representadas en esta elección son personas que no tienen documentos para viajar o que no tienen documentos para poder votar. Entonces, creo que esa es una agenda bien importante, que todavía tenemos una deuda histórica gigante en el sentido de la representación. Entonces, yo quiero que pensemos en eso, no por la comodidad de trabajar a distancia. Muchos de las personas que estamos como candidatas vivimos en Estados Unidos o en otros países del mundo y tenemos un trabajo. Creo que la mayoría de la motivación que tenemos muchos de los que estamos en esta candidatura es poder hacer trabajo por la Ciudad de México y para la Ciudad de México haciendo uso de nuestros tiempos libres, de nuestros fines de semana, de nuestras oportunidades de seguir conectando con la Ciudad de México a partir de mi parte, al menos desde el ámbito legislativo y desde el ámbito de política pública.
¿Y cómo haces campaña? Bueno, primero, ¿hacen campaña? Ese es ¿Cómo un lo tema. hacen? Es un tema bien interesante porque el Instituto Electoral aprobó las guías para campaña hace un par de semanas apenas y en esos lineamientos, como ustedes bien saben, no se puede hacer campaña en el extranjero. Entonces, para nosotros ha sido solamente un tema de redes, de entrevistas que no son pagadas, o sea, nosotros podemos aceptar entrevistas de radio y de televisión o de medios electrónicos, pero no podemos recibir pago por ellas o pagar por ellas en ninguno de los dos casos. Y estos lineamientos nos limitan en cuanto al alcance que podemos tener con la gente, ¿no? Porque las y los votantes de la Ciudad de México están divididos en muchísimos lugares del mundo, como decía antes, concentrados en Estados Unidos, pero también en segundo lugar Canadá, en tercer lugar España y en cuarto lugar Alemania. Entonces, definitivamente hay muchas y muchos de nosotros que no tenemos un contacto directo con estaciones de radio o con medios electrónicos en esas zonas. Entonces, ha sido un compartir información en redes y de boca en boca también, ¿no? Empezar a hacer conexiones con personas que viven en el exterior o organizaciones que conocemos para poder extender la comunicación. El Instituto Electoral ha hecho un trabajo súper duro, la verdad, porque es un trabajo muy difícil, pero también nosotras como candidatos y candidatas hemos estado como empujando que esa comunicación llegue a más personas, ¿no? Compartiendo el debate, etcétera. ¿Y cómo te ha recibido la gente de estos votantes, posibles votantes que tienes? Fíjate que nosotros lanzamos redes sociales apenas la semana anterior y fue, creo que una muy buena recepción. Yo no soy política, nunca he sido política, he trabajado en la administración pública muchísimo tiempo. Yo no sé si este va a ser el principio y el fin de mi carrera política porque no estoy interesada en lidiar con temas partidistas en ese sentido. Estoy interesada en la parte de política pública y en el tema de hacer de la Ciudad de México un lugar más igualitario, más incluyente y más saludable, que son los temas en los que yo trabajo. Eh, no estoy segura qué va a ser el resultado de las elecciones, pero bueno, ese va a seguir siendo mi compromiso por este lado. Betty, a ver, para precisar, pues, me hablas de tres rubros, ¿no? Para tu campaña, pero ¿cuál sería como tu principal propuesta para llegar al Congreso? Una de mis principales propuestas es la regulación de remesas. Es un tema que tenemos sumamente olvidado y que en México se habla mucho sobre lo orgulloso que estamos de recibir remesas de otros países y es una cantidad de dinero impresionante. Tan solo en 2020 fue el triple de lo que se recibió por ingresos de petróleo, ¿no? Que han sido históricamente los ingresos que recibe México. Pero no hablamos sobre lo que cuesta eso desde el otro lado, donde las personas están enviando, y lo que cuesta donde las familias reciben dinero, ¿no? Creo que este es el símbolo más claro de la unión que todavía existe entre las personas migrantes y su país, y en este caso la Ciudad de México. Y creo que no hemos pensado en cómo beneficiamos a las personas y quién se queda el dinero que se utiliza en estas remesas. Entonces, poner sobre la mesa que eso es un tema importante que se tiene que regular, que el dinero no se quede en las empresas que hacen los envíos, sino que se llegue a las familias mexicanas y que también beneficie a las personas que están como migrantes desde el otro lado. Ese es uno de los puntos de mi plataforma. Tengo 10 puntos en mi plataforma y menciono este porque es uno de los temas que a la mayoría de las candidaturas no les parece un tema relevante. A mí me parece súper relevante porque representa lo que somos los migrantes para el país y que no recibimos, por otro lado, ninguno de los servicios que reciben el resto de la ciudadanía. Antes de esta entrevista estaba platicando con la gente de ODA, que es una organización que hace retorno seguro o acompañamiento por parte de su organización. Y uno de los temas que hablábamos es que la gente que es deportada a la Ciudad de México no tiene un retorno digno, ¿no? Entonces, también pensar en quiénes son las poblaciones migrantes y cuáles son sus necesidades. Y en este sentido, hacer temas sobre protocolos de retorno digno me parece un tema súper relevante que está también en la agenda. Traemos
traemos 10 temas más. Yo sé que tengo que ser muy breve en las preguntas que ustedes me hagan, pero, o sea, si es posible que hable sobre más de los temas, yo feliz de hacerla. No sé cómo estamos de tiempos. Digo, no hay ningún problema, adelante, pero además a los amigos de Puente del Tiro hay que comentarles que vamos a compartir esta plataforma de propuestas que tú tienes en nuestro portal también para que lo puedan checar con mucho detenimiento y se enteren de qué va, ¿no? Betty Guerrero. A mí me encantaría preguntarte, Betty, por ejemplo, ¿cómo es que hay 11 candidatos, ¿no? A esta diputación migrante? ¿Cómo es que Beatriz Guerrero se une a Movimiento Ciudadano para lanzarse a esta postulación? Sí, Movimiento Ciudadano publicó la invitación para las personas que vivíamos fuera de la Ciudad de México y bueno, a mí me la hizo llegar una persona que trabaja en Movimiento Ciudadano, la vi, tuve oportunidad de trabajar con Movimiento Ciudadano antes de vivir en Estados Unidos, ayudé a trabajar en indicadores de pobreza y el diagnóstico que ellos requirieron para su plataforma electoral y conozco el trabajo técnico y progresista que habían hecho, entonces me pareció una buena idea unirme a Movimiento Ciudadano por esa razón, porque conozco que su plataforma coincide mucho más para mí que cualquier otro partido de la ciudad en este momento. Porque apoyan la agenda feminista también, porque piensan en temas progresistas y estoy contenta de ser parte de Movimiento Ciudadano, pero quiero dejar claro que no milito y ni he militado nunca con ningún partido político. Soy simpatizante de Movimiento Ciudadano y estoy contenta de representarlos en esta candidatura por la Diputación Migrante. Oye, yo sé, me acabas de comentar que no hacen como tal una campaña, ¿no? De andar de puerta en puerta y en calle, es más de redes sociales, pero cuéntanos un poco, ¿cómo vives tú un día de campaña? Porque es cierto que además del trabajo que mencionas que tienes, pues le estás dedicando tiempo a esto y deben ser jornadas extenuantes. ¿Cómo vive Betty Guerrero una jornada de campaña? Durmiendo muy poquito tiempo. Tengo un trabajo que requiere entre 8 y 9 horas diarias de trabajo, entonces mi trabajo en Estados Unidos es como planeadora de equidad y de salud pública en el gobierno local de la ciudad de Santa Rosa. Entonces, mi trabajo requiere que esté pendiente de reuniones comunitarias, trabajo mucho con las poblaciones migrantes para que su voz se escuche en los gobiernos locales. Entonces, mucho de mi trabajo es tener reuniones con la comunidad, hacer grupos de enfoque con la comunidad latina y sobre todo mexicana, y que esas voces se escuchen en cómo se modifica la legislación en la ciudad o cómo se hacen programas nuevos, cómo se planea para que la ciudad pueda tener incluidas las voces de las personas migrantes, porque la ciudad es una ciudad incluyente de migrantes. Entonces, o sea, esa es la mayor parte de mi día. Dedico las mañanas temprano o las noches a hacer temas de redes sociales, a trabajar en tener reuniones con las personas en mis tiempos libres durante el día. Entonces, a veces, sí, tener reuniones con grupos de migrantes retornados, que es uno con las que estoy trabajando, tener reuniones con migrantes que están en los Estados Unidos, tener reuniones con personas que son académicas también, porque esto ha sido uno de los ejes también en los que yo estoy concentrada en tener investigación sobre migración, porque creo que es muy poca la información que tenemos y que también nos debemos enfocar en eso. Y bueno, sí, simplemente coordinar reuniones de trabajo, porque mucho de mi plataforma está enfocada en escuchar las voces de otras personas, ¿no? En reconocer también el privilegio que tenemos los que estamos como candidatos y candidatas, que no somos la representación de la población más vulnerable que vive como migrante en otros países. Entonces, básicamente es eso, ese es mi día en un día de candidatura. Y sí, dormir poco, trabajar mucho y tener muchas reuniones de trabajo y muchas entrevistas, ya sea por Zoom o por teléfono para radio. ¿Y cuánto cuesta una campaña? ¿Es caro? ¿De dónde obtienen el financiamiento? En este caso, en esta figura tan nueva, ¿no? Sí, mira, el límite de la campaña son 600,000 pesos. Yo te puedo decir que el día de hoy la inversión que hemos tenido en esta campaña ha sido muy poca. Movimiento Ciudadano
y yo llevamos el seguimiento de todos los recursos en el sistema del instituto. Pero no, en realidad los gastos han sido gastos de diseño para las redes sociales, que en realidad no ha sido mucho. Nosotros no hemos impreso absolutamente nada, no tenemos pago para nada en relación a redes sociales o pago de absolutamente ningún recurso. Más, básicamente te puedo decir que es el tiempo de las personas que estamos involucradas en la campaña, que como tú bien sabes, la mayoría de las campañas no se pagan, ¿no? Entonces están involucrados diseñadores y personas que nos han ayudado con esa parte, pero no hay, yo estoy sola acá, no tengo a ningún miembro de staff, no tengo a nadie que esté trabajando conmigo en el sentido de pago por trabajar en la plataforma. Todo esto ha sido chamba mía. Afortunadamente soy politóloga y mi enfoque de política pública pues es amplio y he trabajado en legislación antes, entonces no ha sido un tema por el que tengamos que pagar a nadie más, ¿no? Y ya que tocas este tema de tu preparación académica, cuéntanos más qué estudiaste, dónde estudiaste, desde cuándo resides en Estados Unidos. Estudié ciencia política en el ITAM, estudié planeación urbana en la Universidad de California aquí en Berkeley y yo tengo 3 años viviendo en Estados Unidos. Mi concentración en la maestría, y bueno, digo, si quieren escuchar un poco más de mi historia, estaba un poco yo frustrada porque trabajaba en el sector salud en México y una de las cosas que siempre pensaba era, ¿cómo podemos hacer que la gente sea más sana, no solo responsabilizándola sobre el tema de salud a ellos mismos, ¿no? Diciendo, si la gente es obesa porque no come bien o porque no hace ejercicio, ¿por qué no pensamos en los espacios que tiene la ciudad para darles oportunidades de acceder a comida saludable, a tiempo para poder cocinar, a tiempo y espacios para hacer ejercicios? Hay espacios de la ciudad donde no hay banquetas. ¿Cómo vas a ir a correr en un lugar que no está hecho para que las personas sean saludables? Entonces, eso me motivó a mí a estudiar una maestría en planeación urbana y mi concentración específica es ciudades saludables y planeación ambiental. Entonces, yo vine a Estados Unidos a hacer mi maestría y ahora me quedé en trabajos donde me ofrecían trabajar con la población migrante, porque esa fue mi motivación. Y honestamente, con el panorama político del país, yo no quería regresar a trabajar en gobierno. Tengo 15 años de ser servidora pública, entonces la verdad es que me motivó mucho poder colaborar con la población migrante acá y sobre todo hacer que se escuche su voz. Nunca pensé que hablar español era una cosa que me iba a poner al frente de trabajo en gobierno en Estados Unidos, pero ha sido un privilegio y la verdad es que lo valoro mucho y me encanta ser una persona que pueda impulsar las voces de la comunidad migrante acá. Y fuera de todo esto, del trabajo, de la postulación, ¿quién es Beatriz Guerrero? Cuéntanos algo, tus hobbies, ¿te gusta correr? ¿Qué te gusta leer? ¿Te gusta ir al cine? Digo, estamos en pandemia, pero fuera de esto, ¿cómo es Betty Guerrero normalmente? La verdad es que soy una persona muy sociable, entonces para mí la pandemia ha sido un tiempo duro en el sentido que a mí me encanta estar con mis amigos, salir. Soy una ciclista empedernida, entonces la verdad es que fui una ciclista en la Ciudad de México también y honestamente California es un espacio increíble para ser ciclista, entonces eso también para mí ha sido muy bueno y me ha rescatado en la pandemia porque honestamente no manejo. Ir en Estados Unidos y no manejar es una cosa, es un reto. En la Ciudad de México no lo era tanto porque la verdad creo que no valoramos toda la conectividad que hay, pero en Estados Unidos es un reto. Me gusta muchísimo pasar tiempo afuera, aunque no soy buena con los deportes, ni mucho menos, me encanta pasar tiempo afuera. Me encanta leer temas de policy, soy una junkie de temas de policy y mi pareja y yo siempre como que antes de dormir nos leemos en la noche cada quien lo suyo y él está como leyendo alguna novela, aprendiendo más español porque es americano Okay. y yo siempre estoy así como, ¿y ahora cuál es el tema de policía, temas de género, temas de salud pública? Entonces es como que sí, soy una junkie de esos temas y de hacer y de ver mapas. Me encantan los mapas y digo, muchas veces es parte de mi trabajo, pero también pienso que digerir información para la gente es una de las cosas para las que yo vivo. Me encanta que
haya temas técnicos de investigación tan importantes, pero los académicos a veces no tenemos como la posibilidad de conversar con gente normal en la calle, como que hablamos con nuestros propios colaboradores y no podemos hablar con la gente normal. Y creo que ese es uno de mis skills y me gusta ser esa persona que puede hablar con cualquier persona independientemente de su especialización o personas que no tienen especialización que aún así tienen un conocimiento impresionante, ¿no? Y ese es el trabajo que hago, pero también es quien soy. Esa es una parte muy importante de mí. Betty, por último, ¿qué mensaje quisieras mandarle a los votantes del por qué tienen que votar por ti? ¿Por qué Beatriz Guerrero es su mejor opción? Miren, la verdad es que creo que cada quien tiene su decisión para decidir quién es su mejor opción, pero si ustedes quieren una persona que sepa sobre temas de política pública y sobre temas legislativos y quieren una persona que no eh, que tenga una carrera política, porque no la tengo y tal vez no la tenga después de esto, pero quieren una persona que sea técnica y que pueda realmente impulsar la agenda migratoria tratando de escuchar las voces de las personas que realmente lo necesitan, esa persona soy yo. Creo que hay otras personas muy valiosas en las candidaturas para la Diputación Migrante, entonces yo los invitaría a que las escuchen y los escuchen. Y una cosa sí, que sí me parece muy importante ellas y que gracias por darme este espacio para mencionarlo, es que si queremos luchar de verdad por los temas de género, necesitamos una candidata mujer al frente del diseño de política pública. Entonces, si queremos ayudar con la igualdad de género, no solo en la Ciudad de México, sino también en los temas migrantes, porque tenemos esta historia en nuestra cabeza de que el migrante es un hombre fuerte que fue a defender a su familia y a trabajar para traer dinero a ellos o mandarles dinero desde otro país. No es cierto, la mayoría de las mujeres somos migrantes, 53% de las mujeres somos migrantes. Entonces, si queremos que sea alguien que piense como nosotras y que sufra los mismos retos que subimos nosotras, como violencia, acoso y muchísimos otros temas de discriminación que enfrentamos, entonces escojamos una mujer al frente de la agenda migratoria. Eso es lo único que yo les diría y que valoren las propuestas de todas las personas que están en la agenda, que tengan un voto informado, porque creo que eso es al final lo más importante. Ya. Betty, creo que, no sé si te lo pregunté, pero creo que no. ¿Cómo sería tu relación de llegar al Congreso capitalino? ¿Cómo sería tu relación con los integrantes de los demás partidos? ¿Qué trabajo tiene que realizarse ahí en esta vinculación? Pues creo que mi trabajo siempre sería respetuoso. No estoy interesada en meterme en los temas de política que no haya discusión sustantiva. Estoy interesada en hacer alianzas legislativas para los temas que nos importan, no solo a las personas migrantes. A mí me importa, como te decía antes, que la Ciudad de México se vuelva una ciudad más igualitaria y más saludable y más equitativa. Entonces, yo estoy dispuesta a hacer trabajo sustantivo. No estoy dispuesta a involucrarme en temas de discusiones banales. Me interesan los temas sustantivos de política pública, los temas de la agenda legislativa y trabajar por las personas que son más vulnerables. Ese es mi objetivo. No les creo expectativas falsas de decirles que estoy buscando una carrera política, no les creo expectativas falsas de que voy a resolver los problemas del mundo, sino traer temas importantes a la agenda, hacer alianzas para lograrlos y estar siempre alerta de qué es lo que quieren las personas que votaron por nosotros y no mi propia agenda personal. Muchas gracias, Betty, por tu tiempo. Gracias por la entrevista. Te deseamos mucho éxito. Muchas gracias, Jazz. Y pues gracias por el espacio con ustedes y estoy pendiente de escuchar todas las entrevistas que tienen ustedes con los y las candidatas de la Ciudad de México. Muchas gracias, Betty. Amigos de Puente al Tiro, ya la escucharon. Ella es Beatriz Guerrero Auna, candidata de Movimiento Ciudadano a la Diputación Migrante. Ya saben, voten informados, pónganse al tiro.